Saludos todos. En principio, agradecer por estar aquí presentes todos y cada uno de ustedes. En realidad, nos honran con su presencia. Antes de dar inicio a esta mesa de diálogo, quiero agradecer la presencia de nuestros panelistas. Entre ellos, el señor Hugo Vega, doctor en Ingeniería de Sistemas, magíster en Administración, licenciado en Computación, docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del grupo Yachay, autor de artículos en Scopus y en Web Science. Bienvenido, Hugo, a esta reunión. En sala también se encuentra una panelista muy especial, la señora Rosemary Parra, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, juez superior y presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Perú, magíster en Derecho Civil y Comercial, con doctorado en Derecho y Administración. Su línea de investigación es el área jurídico-explorativa. Bienvenida, Rosemary. Muy buenos días a esta mesa de diálogo, Aurora querida. Más bien, va a ser una experiencia fructífera. Estadística con inteligencia artificial. Podremos aportar algo. Muchas gracias. Bien, permítame también agradecer, Aurora, y en primer lugar felicitarte por este emprendimiento. La verdad, creo que es de mucha necesidad para todos los peruanos o los que desean incursionar en estos temas. Felicitaciones y estamos para lo que podamos aportar. Gracias. Buenos días contigo, Aurora, muy amable por la invitación. A todos los colegas, buenos días. Un amigo acá, muy personal. Hugo, buenos días. Bueno, Bien, ¿no? con todos, acá deseoso, con muchas ganas de compartir experiencias y más que todo de aprender de este selecto panel y de todos los colegas asistentes. A su disposición para cualquier consulta y bueno, voy a tratar de transmitir algunas experiencias. Muchas gracias. Javier Gamboa es ingeniero de sistemas con doctorado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Federico Villarreal, Lima, Perú. Doctor en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, con maestría internacional en Gestión de la Información y del Conocimiento de la Universidad Montpellier 3 en Francia. Espero haberlo dicho bien. Magíster en Ingeniería de Sistemas en la UNI, Perú, especialista en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Bienvenido, Javier. Es evidente que si estamos aquí reunidos es por nuestro interés en la importancia en la inteligencia artificial, especialmente en los estudios de investigación científica. Y en esta oportunidad estamos enfocándolo en todo lo que se implica el desarrollo estadístico. Bueno, lo primero entonces es entender a qué nos referimos con inteligencia artificial. Punto que evidentemente es necesario acotar, pero que, como es de suponer, no es ajeno a ninguno de nosotros, a ninguno de los aquí presentes. En este sentido, entendemos como inteligencia artificial a la rama de la informática que se encarga del desarrollo de los diversos algoritmos y sistemas que permiten que las computadoras puedan realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia del ser humano. Sabemos también que existen tres aspectos generales que se aplican normalmente en lo que viene a ser la inteligencia artificial. El primero es la optimización y el proceso de los datos. La inteligencia artificial debe recibir, para que su sistema funcione, la suficiente cantidad de datos o la información necesaria para sus análisis. O sea, si no tiene información, ¿qué cosa va a hacer? Otro punto es el análisis y el aprendizaje.
donde el sistema busca patrones y relaciona esta información que le hemos proporcionado mediante diversos algoritmos matemáticos. Ella puede encontrar dichos patrones y utilizar la tecnología del aprendizaje automático para poder permitir que esta inteligencia artificial aprenda y reconozca evidentemente patrones y que con ellos pueda realizar tareas que son específicas para nuestros estudios. Por último, tenemos la toma de decisiones. Aquí la inteligencia artificial utiliza justamente estos análisis realizados con la data proporcionada o con la información incluida, y con ello puede hacer un aprendizaje para tomar justamente las decisiones y realizar posiblemente o interpretarlas para que se realicen acciones sobre los temas en cuestión. Ok, como comentamos en un inicio, la idea es enfocarnos en cómo trabajar con la inteligencia artificial. Estrujarla, exprimirla y obtener con ella el máximo beneficio para nuestros estudios de investigación científica. Pero como esto no es un monólogo, quisiera por favor que Hugo nos dé algún alcance de sus principales experiencias en los usos de esta tecnología, esta manera nueva de que nos enfrentamos los seres humanos ante la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctora Aurora. Bien, bueno, hay tanto que hablar de la inteligencia artificial, aterricemos en algunos pequeños temas. Cuando dicto el curso de inteligencia artificial, uno de los primeros temas que toca la inteligencia artificial de una estadística básica, digamos, es la regresión lineal, que en la inteligencia artificial lo usamos para predecir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos los censos que se han hecho a través del tiempo, de los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces tenemos datos reales, ¿no? Y esos datos, años, la población, generamos una tabla, la codificamos, la pasamos por un software que puede ser el SPS, el Excel, y tenemos por regresión lineal, que es un tema estadístico básico, la recta que representa esa nube de puntos, y luego nosotros podemos decir, ok, en el año 2050, ¿cuánto va a ser la población? Y el sistema ya nos brinda, ¿no? Entonces, la usamos como un tema básico para predecir hacia adelante, o también podemos decir, ¿y cuánto habrá sido la población en el año, qué sé yo, en el año 1000? ¿No? Entonces, esta regresión lineal nos va a permitir averiguar, obviamente aproximadamente, ¿no es verdad? Bien, entonces, pero ya un poquito hablando más de los sistemas inteligentes, sistemas expertos, básicamente podría yo mencionar que tenemos dos tipos de sistemas inteligentes de acuerdo a su programación, a su aprendizaje desde el punto de vista de cómo generar estos sistemas expertos. Entonces hablamos de unos sistemas expertos basados en reglas y unos sistemas expertos basados en hechos, ¿no? Cuando yo voy a programar y voy a generar un sistema experto basado en reglas, yo al sistema como si fuera una persona. Por ejemplo, yo voy a contratar un especialista para un banco que se encargue de dar préstamos bancarios a los que lo solicitan. Entonces, a esa persona yo tengo que capacitarle con las políticas del banco, las reglas que tiene el banco para que otorgue ese especialista que va a estar en el puesto mañana, ¿no? O de repente no mañana, sino unos 15 días de preparación. Mira, las reglas son A, B, C, D, N reglas, por si acaso así funciona, y te doy ejemplos, correcto. Entonces, ese especialista, con mucho conocimiento que tiene, en unos 10, 15 días va a estar preparado y va a empezar a actuar.
¿correcto? Entonces él se preparó con un tema basado en reglas porque aprendió muchas reglas y si las comprendió bien, va a ser un experto. Eso nos sucede a todos cuando llevamos un curso, ¿no? Llevamos el curso, el maestro, el profesor nos enseña y bueno, salimos teóricamente expertos en algo, ¿ok? Y lo aplicamos, muy bien, ¿no? Pero obviamente también antes de empezar a aplicar, siempre el que ha aprendido pasa por un test para saber si está bien, su conocimiento es adecuado, porque puede ser que haya aprendido, o sea, 5 o 6 personas que hayan tomado el test, el conocimiento, el aprendizaje, las reglas, pueden algunos no haber aprendido bien y otros sí. Entonces, los que no aprendieron bien no están calificados y son jalados, son eliminados de la secuencia para entrar a la producción. Entonces, en los sistemas expertos artificiales también se da eso, ¿no? Uno le hace un test y algunos sistemas que no aprende, bien, ¿ok? Entonces, pero la vida, ¿no? Un poquito hablando de más expertos, no son aquellos que aprenden las reglas y lo aplican perfectamente, sino hay otros tipos de expertos que aprenden por sí solos, no necesitan reglas. Hablando en el Perú, ¿quién es el mejor cocinero en el mundo, el que genera mejores potajes? Bueno, decimos que Gastón. La pregunta es, Gastón ya ha hecho incluso centros de capacitación y salen chefs profesionales y esos chefs aprenden las reglas y son expertos en las reglas, pero Gastón no usó reglas. O sea, el que generó reglas fue un experto que domina el tema, pero que se autocapacitó, ¿no? Y en todo tema existe eso, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron los mejores médicos en su momento? Los que agarraban a los muertitos disculpando, le analizaban los cerebros, los hígados, y aprendieron y generaron la teoría. Y los demás usan esa teoría y son expertos por aprendizaje y los otros a esos sistemas expertos se llaman sistemas expertos basados en hechos. Solo uno le da los hechos y de los hechos se aprende, correcto. Y esos sistemas expertos basados en hechos, nosotros en inteligencia artificial, ese aprendizaje, para generar ese aprendizaje usamos normalmente las redes neuronales, ¿ya? Entonces es un tema un poquito superior que le damos solo hechos y de los hechos genera, el mismo sistema genera las reglas y bueno, es un sistema experto también, ¿no? Aplicaciones. Por ejemplo, en este tipo de sistemas expertos basados en hechos, hemos publicado un artículo de reconocimiento del cáncer a la piel tipo melanoma. Entonces, tenemos una base de imágenes de personas que tienen cáncer a la piel detectadas, esos son los hechos, ¿no? La ciencia nos proporciona esas imágenes de personas que tienen cáncer a la piel tipo melanoma, se le alimenta el sistema y el sistema, con todos sus procesos estadísticos matemáticos, descubre la regla, genera sus reglas y una vez que pasó el test, ese sistema ya está habilitado para, cuando una persona que no sepa si tiene cáncer o no y tiene una mancha en la piel, se toma la foto, se pasa por este sistema y el sistema le dice, no, tú tienes principio de cáncer, no tienes cáncer, tienes principio. O de repente, pues tienes cáncer terminal, ¿no? O sea, lo que da el sistema da un diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es una aplicación de también en aplicaciones un poquito más básicas, por ejemplo, los alumnos acaban de desarrollar un sistemita básico, por ejemplo, cuando uno está andando en su auto o caminando por algún sitio, ¿no? De repente, pues, esta aplicación hace que vibre el celular y nos informe que la zona por donde estás transitando es de un índice de delincuencia alto, ¿ya? Entonces, ¿pero en qué se basa? Uno simplemente, en base a los datos policiales dicen, en tal punto hubo un asalto, en tal punto hubo bueno, temas de esos datos, y esos datos, esos hechos, se suben a un sistema de redes neuronales para que haga el aprendizaje, y luego ya el sistema mapea qué zonas son las de
que tienen ese alto índice de delincuencia. Entonces, pues si estoy pasando con un auto o caminando por sitios de ese tipo, entonces trato de salir a una zona un poquito más sana, ¿no? Entonces, bien, por el momento creo que ahí dejo mi intervención para que también podamos intervenir Sí, los sí, demás. sí, Gracias. efectivamente, sabemos que actualmente desarrolla sus técnicas gracias a Machine Learning, a Deep Learning, a información de la nube, a las grandes bases de datos. Y esto nos impulsa a que la inteligencia artificial nos llegue en la actualidad a niveles nunca antes imaginados. Las experiencias de cada una de las personas que en el uso de esta tecnología, de estos nuevos sistemas de aprendizaje, de todos estos procesos que han venido mediante la inteligencia artificial, que prácticamente es antes decíamos, vayamos a papá Google, creo, ¿no? O hablemos con diferentes tipos de comunicación. Ahora inteligencia artificial nos resuelve los problemas. ¿Qué tanto hay de cierto en todo esto cuando hablamos como que nos resuelve los problemas? Ricardo, ¿qué opinas? Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por poder compartir algunas reflexiones sobre este tema tan importante de la relación entre la inteligencia artificial y las estadísticas. Eh, la introducción ha sido muy motivadora y creo que nos plantea lo que nos pasa en la sociedad, ¿no? En la sociedad frecuentemente nos plantea problemas y podemos responderlos de manera tendencial, que es lo que significa estos sistemas de reglas, o no podemos responder bajo sistemas basados en hechos y que además tiene la posibilidad de retroalimentarse, porque muchas veces las circunstancias no son un solo capítulo, sino son una película, y que constantemente las situaciones se van retroalimentando. En las disciplinas que seguimos y que utilizamos la estadística, especialmente los estudios del futuro, porque la pregunta de Aurora ha sido ¿qué nos depara el futuro? Hay varias disciplinas, pero la de la prospectiva nos habla de dos disciplinas, el forecasting y el foresight. El forecasting hace una predicción de hechos basado en reglas y usualmente nos da un escenario o un único escenario que es el tendencial, el que mejor representa la secuencia de los hechos. Cuando ocurren hechos que no son, que son anómalos, que nosotros le llamamos los cisnes negros, como la pandemia, como las pestes, por ejemplo, algo positivo, algo que es que no está la previsión, que es el tema de la migración, porque siempre tenemos migración interna, pero resulta que ocurre una gran migración como la de los hermanos venezolanos, y entonces la línea tendencial cambia. Y la línea tendencial tenemos que retroalimentarla para que pueda ajustarse esta predicción y mejorarla. ¿Por qué? Porque la ciencia y la disciplina de la estadística tiene muchos recursos y se ha enfrentado a esta situación en innumerables oportunidades. Pero bajo un escenario, bajo una situación en la cual solo disponemos de una proyección, cuando llegamos al año en que se ha hecho la predicción y encontramos que no se ha cumplido, en realidad, y sobre ese escenario hemos tomado decisiones, vamos a ver que probablemente nuestras decisiones no han sido suficientes para poder enfrentar los problemas. Ahora, ¿qué significa eso en términos sociales? Nosotros trabajamos mucho el estudio social de la ciencia, ¿no? Y, y creo que si queremos tomar mejores decisiones y responder a las necesidades que tiene nuestro país y en el mundo en general, tenemos que tener herramientas que crucen la información, pero a la vez también tenemos que tener mejor calidad de insumo. Hugo ha planteado un tema muy interesante en relación a la estadística, mejor dicho, a los sistemas inteligentes basados en hechos que usan la información que están en los sistemas estadísticos de la seguridad ciudadana, de la incidencia del delito, el INEI trabaja. Pero resulta que en una discusión que tuvimos en algún momento, auspiciada por el MIT, con el INEI,
discutimos justamente toda la información y la cantidad de información que se ingresa. Y resulta que es un porcentaje pequeño de víctimas de la violencia o de la delincuencia que reporta los hechos. Entonces, hay todavía ahí, si bien esto es positivo, porque con ese dato, con esa cantidad de datos, igual tenemos una tendencia, pero cuando se vea el mapa en el hipotético suceso de que se pueda contar con toda la información, la película va a cambiar y las decisiones van a tener que ser diferentes. Eh, Tengo una anécdota que justamente en este tema de la estadística, también el factor humano incide y cambia. En un distrito, yo vivo en Rímac, el comisario hizo su evaluación de la estadística y contrariamente a la incidencia del delito de los años anteriores, bajo las otras gestiones, había cambiado. Y entonces le preguntamos, ¿por qué la diferencia? Y él decía una cosa muy simpática, ¿no? Decía, miren, dice, el, todos los anteriores comisarios tenían la filosofía de no hacer problemas. En cambio, nuestra filosofía era evitar los problemas. Por lo tanto, antes de hacer nada, identificamos toda la información sobre quiénes eran los que hacían los delitos, dónde vivían y si eran residentes o no del distrito. Por lo tanto, las decisiones que tomamos con esta información fina, que no estaba en las estadísticas, que supuso un trabajo de inteligencia, nos permitió poder dialogar con las personas que se dedicaban al delito y advertirles de que las reglas habían cambiado. Entonces, ese tipo de situaciones y de hechos que tienen que ver con el entrenamiento, la formación, la calidad de la información, el uso de otras herramientas como que mejoren la calidad de la información que se ingresa, nos van a dar mejores insumos para que la inteligencia artificial pueda ayudarnos a hacer predicciones más exactas. Y es lo que necesitamos para poder trabajar, usar las estadísticas y tomar decisiones. Muchas gracias y seguimos con el diálogo. Claro, claro está. Has tocado bastante interesante las cuestiones de las estadísticas y las aplicaciones que se pueden invertir en este tema, ¿no? Tenemos que saber que desde la década de 1980 la inteligencia artificial ha experimentado periodos de desaceleración, porque la inteligencia artificial no viene desde los 80, sino de décadas más atrás, muchísimo más atrás, varias décadas, y que eso ocurrió debido a los problemas económicos y a los desafíos técnicos, a la falta de software y de mecanismos apropiados para poder evolucionar la inteligencia artificial. Pero a finales de esta década de los 80, se produjo un renacimiento de la inteligencia artificial. Y gracias a este auge del procesamiento paralelo y el surgimiento de las nuevas aplicaciones para la inteligencia artificial, como vino a ser la robótica y la visión diferente de lo que es la computadora desde sus inicios, esta última década de los 80 se pudo concretar con mayor fuerza lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, en las últimas décadas, la inteligencia artificial ha experimentado un rápido crecimiento, una aceleración exponencial de todas sus habilidades y de todas sus aplicaciones, y que en la actualidad está utilizándose ampliamente en muchos sectores, como es la medicina, la industria, las finanzas, el derecho, el apoyo social, la seguridad, y por qué no hablar también del entretenimiento y los juegos y todos los campos del saber, ¿no? Si nosotros estamos sabiendo que todo esto se está evolucionando, es necesario, para poderlo utilizar correctamente, regularizar de alguna forma, asumo, sus aplicaciones, usos y mecanismos. Rosemary, como experta en el área legal,
¿Nos podrías dar algún tipo de alcance al respecto? Muchas gracias, Aurora. En verdad, muy interesante todo lo que estamos discutiendo y sobre todo, como nosotros los abogados decimos, cada fenómeno que afecta a la sociedad debe ser debidamente regulado, porque muchas veces ya quienes me han antecedido, igual que tu participación, podemos ver que la inteligencia artificial trae muchos beneficios, es verdad, en muchos ámbitos. Pero, como todo fenómeno que afecta a una sociedad, la sociedad tiene que reglamentarse con la única finalidad de lo que se vaya a usar de la inteligencia artificial no transgreda los derechos tampoco de los ciudadanos o no transgreda el derecho de la sociedad de empleo. Esto es importante y en verdad tu pregunta me da pie a señalar lo siguiente. En el Parlamento Europeo hubo realmente un interés, porque ellos decían que la inteligencia artificial, al afectar la vida diaria, seguridad, democracia, negocios, empleos, como ahora lo hemos manifestado, los colegas que me han antecedido han especificado de qué afecta, o sea, qué es lo que proporciona la inteligencia artificial y que podría traer muchos beneficios, pero como también si estos datos no se canalizan con una data real o actualizada, podría tomar decisiones erradas el funcionario o quien los utilizara, ¿no? En buena cuenta. En Perú, no solamente tomando en cuenta el Parlamento Europeo, que ya ha iniciado toda una preocupación por la regulación, en Perú igual, el 25 de mayo de 2023, este año, se ha presentado una autógrafa, una propuesta de legislación que ha tenido unos 104 votos en el Pleno del Congreso, aún se está discutiendo, sobre inteligencia artificial. Y saben que el debate se centró efectivamente, porque esto ya viene de otros países también, en la posibilidad y la discusión, pero se centró justamente en esta herramienta que tú ahora nos has señalado, el famoso ChatGPT. ¿Qué tan ético es para nuestras investigaciones? Porque recordemos que estamos hablando de un aspecto que desarrolla día a día la sociedad. Si no hay investigación en cualquier área, pues no hay desarrollo. Y yo podría decir que para estas investigaciones que se tienen que desarrollar, la estadística nos juega fundamental papel. Sin estadística, ninguna investigación es buena. Ahora, la inteligencia artificial se ha combinado, se ha complementado como gran disciplina a nuestra estadística para tener grandes investigaciones. Entonces, si tenemos en cuenta que la estadística proporciona, como ya me han anticipado mis colegas, al decir los métodos, las técnicas para analizar y comprender datos, y la inteligencia artificial es la herramienta, el instrumento, los algoritmos que se utilizan para esa recopilación de datos y para posteriormente, como tú lo has enfatizado muy bien, para la toma de decisiones. Es decir, nuestra inteligencia artificial en buena cuenta nos va a ajustar, por un lado, en estos análisis, primero la recopilación, análisis y predicción o lo que nosotros podamos contestar o poder resolver, ¿no? En buena cuenta yo considero que es necesario seguir impulsando la regulación, como también es necesario entender que sin inteligencia artificial estadística no funciona. No, se podría decir socios estratégicos ambos en nuestras investigaciones. Soy formada en Derecho y he tenido mucho que recurrir, no solamente a mi formación de la estadística, y ahora actualmente de la inteligencia artificial para combinar la estadística y tomar las decisiones como funcionaria pública. Es muy cierto lo que dice Ricardo y también lo que dice, en este caso en concreto, puede darnos erradas conclusiones cuando los datos no son actuales o de repente no tenemos todo lo que nos corresponde, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la seguridad, que hoy por hoy realmente Perú está viviendo algo que en todos estos años anteriores no lo hemos vivido. Entonces, necesitamos de la inteligencia artificial bien llevada para que esos datos puedan ser utilizados por nuestros grandes estadísticos y para que los funcionarios puedan tomar
decisiones futuras. Lo único que yo alcanzo diciéndoles, en mi calidad de, justamente de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, nosotros necesitamos de esas estadísticas, necesitamos a veces de utilizar estos algoritmos, no solamente para ver la parte de la toma de decisiones en seguridad, en cómo implementamos órganos jurisdiccionales nuevos, cuánta población ha creado, utilizamos muchos datos de INEI, sino que adicionalmente en nuestro día a día tenemos que hacerlo para ver si efectivamente lo que producimos es correcto o si realmente el magistrado está ponderando más tiempo en lo necesario o quizás el magistrado también tiene otros temas que son complementarios que tendríamos que sustituir para que él se concentre en sus labores diarias. En verdad, la estadística y la inteligencia son socios estratégicos que el derecho tiene que regular. Muchísimas gracias. Correcto, interesante. Sin embargo, aquí hay una cosita, ¿no? A mi criterio, a mi punto de vista, que no, evidentemente que probablemente no coincidan con el todos. A través de los tiempos de la humanidad, se han venido descubriendo, inventando, reinventando muchas técnicas, muchos aparatos, muchas cosas para inicialmente apoyo a nosotros mismos. Tenemos, por ejemplo, las armas de fuego. Si nos estamos yendo al área legal, ¿no? Se regulariza su uso. ¿Por qué? Porque un arma de fuego puede ser para poder hacer competitivo, tiro al ¿no? Cosas así, y también para defenderse o atacar. La invención de la bomba atómica, ¿no? Entonces, todo en el mundo siempre es requerimiento, porque el ser humano, lamentablemente, usa gusto y necesidades lo que se tiene a la mano. Han hablado, por ejemplo, de Gastón, que es uno de los principales representantes, chefs en el Perú, que tal vez no se preparó lo suficiente inicialmente con respecto al área culinaria. Sin embargo, en la actualidad, por su experiencia y por su recorrido y por sus preparaciones autodidactas y lo que todos sabemos que en la cocina se requiere, tiene las condiciones apropiadas para poder difundir este conocimiento. Entonces, si se puede hablar de cosas tan obvias, tan drásticas, tan letales, tan interesantes, como por ejemplo en la época de la pandemia, todo el mundo se guardó. ¿Qué hacemos? ¿Dónde trabajamos? ¿Cómo seguimos? Casi nos sentíamos perdidos, ¿no? La situación así lo mostró, y sin embargo esto hizo el resurgimiento en muchos tipos, en muchos campos. Cuando apareció la computadora, en el aspecto del uso, recuerdo mucho porque soy diseñadora gráfica y trabajábamos todo a mano alzada. Para hacer un solo diseño presentado a un cliente, le llevábamos 3 muestras hechas a mano, trabajadas, pintadas, diagramadas, sin máquina. Le llevábamos y la persona que nos la había pedido la miraba. Ah, pero este color me gustaría en esta área y este diseño sería mejor bajo estos criterios y le ponemos esto. Entonces nosotros le decíamos, ok, regresábamos a nuestro estudio, volvíamos a trabajar, nos demorábamos 4 o 5 días y revolvíamos con los diseños otra planteados. Y probablemente hemos tenido hasta que le guste. En la actualidad, ¿qué cosa quieres? ¿Que le cambie el color? ¿Le cambio? ¿Qué cosa quieres? ¿Que lo agrande? ¿Que le ponga esto? ¿Que me copie de fulano? ¿Y se le aplique acá? ¿Que haga trampa? Todo esto se puede hacer. Entonces, si esto no se regulariza, si esto no se da, es evidente que el ser humano hace lo que más le gusta. Y muchas veces es trampear, ¿no? Se tiene todo esto, se le puede dar muchas vueltas y enfocarlo de muchas formas. Sin embargo, la realidad se va a ir viendo en el paso de los tiempos.
No tenemos una bola mágica, no somos adivinos pitonizos para saber qué cosa va a pasar con la inteligencia artificial. Estamos hablando solamente de inteligencia por ahora, ¿ok? Pero, pero si no sabemos qué va a pasar, podemos pronosticar. Utilizando estadística, podemos ver cuáles son los puntos. Si no incluimos a la inteligencia artificial en el ChatGPT, y el ChatGPT nos las va a presentar de acuerdo a la información obtenida. Ante esto, me gustaría saber qué es lo que opina Javier sobre las posibilidades de mejora o trampas o funcionamiento referente a lo que nos depara la inteligencia artificial en un supuesto planteamiento futuro. Muchas gracias. Si me repitieras, mi estimada Aurora, el comentario que quieres para hacer, porque hay tantos temas interesantes de todos los colegas que creo que no me daría el tiempo para tratar de comentar todos. Pero algo escuché del tema de la ética, de un poco de la trampa que se puede generar con esto. Sí, Sí, claro. bueno. Quisiera por ahí, porque hay tanto. Pero antes de todo, quiero comentar porque tú decías que la inteligencia artificial como que ha estado en pausa muchos años. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque recordemos que la inteligencia artificial requiere mucha información para aprender. Y la información no ha estado disponible en los supercomputadores en estos últimos años. Recién sí, ya con los grandes medios de almacenamiento ya está la información. Punto número uno. Y bueno, también se necesita mucho poder computacional, pues necesitamos supercomputadores para que pueda aprender de toda la información de todo el mundo. Por ejemplo, ChatGPT ha estado aprendiendo desde el 2015 hasta el 2021. 6 años ha estado aprendiendo esos supercomputadores de toda la información disponible a nivel mundial. Entonces, eso creo que es un poquito la explicación por qué recién lo tenemos vigente o nuevamente a la inteligencia artificial vía ChatGPT y ahora que se está desdoblando en tantas otras cosas. Respecto a la ética, miren, yo recuerdo, bueno, yo soy de la generación pues de que recién empezaban las calculadoras en las universidades. En el colegio no nos dejaban usar la computadora porque el profesor decía que era trampa. Oigan, ahora nadie puede decir eso, ¿no? Yo recuerdo que en el 8º ciclo de la universidad conseguí una computadora programable pequeñita, las Casio, programables. Mis docentes, que ahora son mis amigos y mis colegas en Trujillo, no me dejaban usar mi computadora programable porque decían que eso era plagio. En Trujillo le llamamos a eso la ficha. Decían, no, la ficha no vale, decían, te estás copiando. Oigan, colegas, así yo no he vivido esas etapas. Recuerdo que tampoco un profesor me dejó presentar el trabajo con papel, con impresora. Decía, no, que tenía que hacer a pulso, que eso era trampa. Entonces creo que eso nos debe servir para estar muy atentos. Y yo escucho a muchísimos colegas, a muchas personas que ChatGPT es trampa. Yo creo que no. ChatGPT es una herramienta como nuestra querida calculadora hasta ahora que debe ayudarnos a ser mejores y de hecho que nos ayuda a ser mejores. En mi caso, a mí, a algunos colegas que conozco, a mis estudiantes, nos ayuda a ser mejores. ¿Por qué? Porque me permite analizar grandes volúmenes de información. Yo me dedico a la ciencia de datos y específicamente en tesis y artículos y más específicamente en artículos de revisión sistemática. Una persona para que se revise 70 o 80 artículos, sí lo puede hacer, pero se demora meses y tal vez años. Por eso que solamente sacaría un artículo por año. Pero cuando lo hacemos, que la inteligencia artificial nos ayude a analizar esos grandes volúmenes de datos sin cansarse, sin estresarse, sin renegar, sin cobrar, sin hacer huelga, y lo hace muy bien, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, si eso es trampa, entonces dejo de hacer varias cosas y me dedico a leer 80 artículos durante 8 meses de mi vida y dejo de hacer otras cosas tan importantes. A mí que me encanta el fútbol, dejaría de jugar fútbol por estar leyendo 80 artículos, pudiendo ayudarme de la inteligencia artificial. Definitivamente que no.
Ese tiempo que me queda mientras el computador está procesando grandes volúmenes de datos ayudado con la inteligencia artificial, lo utilizo también para que mi vida sea más llevadera. Comparto más con mi esposa, comparto más con mi hijo y veo mis películas que me encantan. Y hago más artículos que lo hacía antes de manera manual. ¿Eso es trampa? Yo digo que no. Eso es hacer uso, subirse a la ola de las tecnologías y utilizarlo. ¿Por qué irme contra la ola que me va a hacer quedar mal parado? Y otros que están en la ola me mirarán y me dirán, Javier, hasta luego, estamos en la ola y te esperamos en un buen lugar si es que llegas, así como vas contra la ola. Entonces, colegas, yo creo que hay que subirse a la ola. Algunos dicen, oye, pero lo hace todo. Yo tengo acá una idea. Por ejemplo, yo mucho me dedico a la revisión sistemática. Yo ya he llegado al punto de que la inteligencia artificial ya me hace el análisis de resultados, ya hace la discusión de resultados, inclusive genera implicaciones ya, con la programación que le he dado. Ahora, pero yo le doy base, le doy los artículos descargados, le doy en una base de datos los artículos. O sea, le digo, si yo le dijera, inteligencia artificial, genérame análisis de resultados, sin darle resultados, genérame discusión, genérame implicancias, sin darle resultados, yo creo que eso sí es trampa, eso es inventar. Eso, y la inteligencia artificial lo hace, y me da un montón de análisis, discusiones e implicaciones, y todavía me da citas, porque lo inventa las citas. No busquen base de datos. El ChatGPT, la G viene de generativo, genera conocimiento, y como cualquier mortal de nosotros, puede inventar y puede mentir. Y si no le damos la base suficiente, ahí sí creo que no es ético, porque inventa, miente. Pero colegas, si nosotros le damos el insumo necesario, suficiente, yo creo que no inventa nada. Simplemente hace lo que nosotros hacemos y lo hace más rápido, como dije hace rato, mejor, sin estresarse, sin renegar y todo bien. Y de hecho, en mi caso, yo lo estoy utilizando muchísimo y con vivencia propia, afirmo categóricamente que no podemos, no debemos generar trampa utilizándolo de una manera adecuada, dándole las instrucciones adecuadas a la inteligencia artificial y se desempeñará muy bien. Claro que sí. Muchas gracias. Sí. ¡Guau! Podríamos hablar tanto, de verdad que sí, y todavía lamentablemente no hemos ahondado en el tema preciso que se estaba tratando de hacer, ¿no? Sé que esta mesa de diálogo puede alargarse muchísimo, y con respecto a la utilización de lo que se nos presenta con la inteligencia artificial, para tal caso también, ¿no? Si nosotros tenemos un cuchillo, podemos picar una zanahoria y nos picamos el dedo. Entonces, si no sabemos utilizar correctamente, o la utilizamos por utilizar, o la utilizamos mal, podemos atacar a una persona, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo que está a nuestro alrededor puede tener usos negativos. Incluso esta mesa puede también ser negativa si así lo propusiéramos. Cuando la inteligencia artificial, estamos hablándolo en los planes de las aplicaciones sobre el campo estadístico, aquí tenemos diversos tipos de forma de aplicar esto. Y nos referimos evidentemente a los análisis de los datos. Ahí estamos diciendo la cantidad de información que se tiene en la actualidad. Bancos de datos. ¿Cuánto es capaz de trabajar con esos bancos de datos sin la aplicación correcta de las técnicas apropiadas y de los usos de los algoritmos de aprendizaje automático como Machine Learning, que pueden identificar patrones, etc.? Entonces, el análisis de datos. Cuando estamos hablando de estadística, también estamos refiriéndonos al tipo. Puede utilizar la inteligencia artificial en ajustar estos datos estadísticos que pueden ser extremadamente complejos y mediante algoritmos los
automatiza y hace que esos procesos de selección de las variables se ajusten al modelo y a la técnica y a las cosas que nosotros estamos queriendo solicitar. Hacemos entonces también un modelado específico mediante inteligencia artificial. Y otro punto viene a ser la predicción y los pronósticos, de los cuales hemos estado hablando ahora, que son los modos en que la inteligencia artificial puede trabajar con las redes neuronales y estos aprendizajes automáticos para que sean efectivos en la predicción y en los pronósticos de los avances basados en los datos históricos proporcionados por nosotros. Cuando hablamos proporcionar información, la información que podemos proporcionar puede ser lo suficientemente válida, aceptable o inventada. Entonces, si bien es cierto todo lo que se ha estado conversando aquí, el apoyo de la inteligencia artificial es evidente en los casos de las metodologías que se van a utilizar para nuestras investigaciones. Sí, dime. Realmente el tema de hacer trampa o no, creo que es un tema de un paradigma cultural. Cuando estuvimos en Japón por una misión que tuvimos, fíjense, al año 95, las dos cosas que aprendimos muy bien era que el éxito de Japón era la copia creativa. Poder copiar y poder reinventar, recrear, o sea, y hacerlo mejor era la base de toda una cultura que los llevó a mejorar. Pero el segundo elemento también estaba en la forma de responder a los problemas sociales, de mercado, etcétera. Entonces nos llevaron a lo que era una zona que ellos habían creado un parque tecnológico que no había espacio. Entonces hicieron una serie de plataformas sobre el mar. Pero los problemas a los cuales ellos respondían con la tecnología iban a cosas tan sencillas como el hecho de inventar una señal de luces que hoy día se usan en todos los estadios para los conciertos, que los fans se apagan las luces y todo el mundo los ve. Pero ellos lo habían inventado para el tema de la seguridad. Y todavía no le tenían una aplicación más que esa, pero después ya la industria fue creando. O el hecho mismo de que exportaban millones de pañuelos decorativos que tenían imágenes. Todos los pañuelos tenían distinto tamaño y las imágenes no tenían derecho de autor. Entonces, cuando un pañuelo tenía éxito, o una serie de pañuelos tenían éxito, había un pedido, una retroalimentación de un pedido de otro pedido de varios millones de esos pañuelos, y resulta que no se sabía quién era el dueño de la, de la imagen y la producción. Entonces, todo lo que hicieron primero fue estandarizar, ordenar, sistematizar, cargar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial requiere que haya procesos previos en los cuales Perú como Estado y como sociedad y como empresa privada estamos en pleno proceso. Y creo que esa es una de las primeras tareas urgentes, que podamos estandarizar mucho la información. Luego, sobre el tema que ha propuesto Javier, me asalta una duda, que es que en qué momento, si seguimos utilizando la misma metodología, la inteligencia artificial nos va a reemplazar. O sea, ¿por qué? Porque todo aquello que es repetitivo y todo aquello que en algún momento se puede estandarizar y si puede ser predictivo, entonces, porque digamos que los comentarios van a ser similares, que las observaciones van a ser similares, los comentarios críticos van a ser similares, entonces lo que vamos a tener es que si todo eso es predictible, entonces la inteligencia artificial lo puede hacer por nosotros. Y en algún momento nos va a reemplazar como críticas, y además muy similares a lo que nosotros hacemos. Porque ese es también el otro tema que Rosemary ha planteado, que en el caso de la justicia se llama la predictibilidad de las sentencias, y que justamente es un aspecto positivo que se necesita porque tenemos un sistema tan cargado de una carga tan grande que en realidad se necesita ayuda.
y se necesita que la predicción de la sentencia sea una herramienta y eso con la inteligencia artificial se puede. Bueno, le dejo la palabra a Rosemary que quiere Sí, intervenir. justo solo algo muy pequeño, Aurora, y la verdad, para no olvidarnos de esto, Ricardo tiene la razón cuando dice que hay potencias ahora mundiales que se permiten utilizar la inteligencia artificial para estas cosas repetitivas, para estas cosas que de repente son rutinarias y de procesos que no van a llevar de repente algo complementario y de manera tal que coincido plenamente con Javier que dice, ahora me puedo dedicar a las tareas mucho más, que tengan más envergadura, que tengan más impacto, ¿no? Entonces, coincido que realmente la inteligencia artificial nos puede quitar quizás en la investigación de estas cosas rutinarias, de estos procedimientos que no nos van a llevar realmente, sí nos llevan mucho tiempo, pero que no nos van a llevar o no nos van a robar nuestro aporte como investigadores, pero sí creo que en esas áreas es imprescindible, porque en buena cuenta el ser humano es el único creativo. Tenemos algunas levantaditas de mano por ahí y le cedo la palabra y por audio a la señorita Mercedes González. Buenas tardes. Mi nombre es Mercedes González, soy profesora de lingüística de la Facultad de Letras y recibí la invitación de la profesora Aurora. Muchísimas gracias. Tengo muchas inquietudes porque yo soy profesora de redacción y he tenido ya textos bien hechos, ¿no? Bien hechecitos, presentados así virtualmente. Entonces, ahí viene mi pregunta, porque evidentemente el profesor Javier ha expresado que la IA nos ayuda en esos patrones repetitivos. Me pregunto si el razonamiento es repetitivo o debe haber algunos razonamientos repetitivos, digo yo, porque ¿qué pasaría si los alumnos presentan textos escritos con la inteligencia artificial? Y digo esto porque sus redacciones, así a mano, no tienen una hilación, no hay un razonamiento, no mantienen una temática, no reconocen, ¿no?, los textos en su punto central, no ven la organización conceptual, no atan y desatan en un inicio, en un desarrollo, en un final, están como en la nube. Yo creo que esto de los usos de las redes sociales nos mantiene con nuestra atención por aquí, por allá, y no tenemos una hilación. No digo concentración, pero sí mantener el tema, ¿no? Entonces, en esta conversación se me vienen muchas ideas, porque evidentemente hay datos y nos piden crear, y yo creo que esa es nuestra naturaleza creativa, pero pensando en estos patrones y en estos algoritmos, deben haber razonamientos algorítmicos, entonces, ¿no? Y nosotros tenemos que ir, evidentemente, a un nivel de abstracción mayor. Pero ¿cómo llevamos a los alumnos a ese nivel de abstracción mayor si es que ese razonamiento todavía está disperso? Porque nuestra sociedad nos dispersa. Creo que eso hay que darlo ya por entendido. Nos dispersa. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, evidentemente se requiere no una calculadora para calcular, pero sí un razonamiento para hacer que la calculadora haga las operaciones, ¿no es cierto? Entonces el razonamiento siempre va a estar allí. Y de repente la inteligencia artificial, con nuestros propios trabajos que ponemos a la red, ellos se autoalimentan, se retroalimentan, y nosotros vamos a tener que seguir con procesos de abstracción cada vez más altos, porque evidentemente somos creativos. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? A los panelistas, en el proceso de aprendizaje, la redacción y el uso del lenguaje, en otras palabras, ¿es necesario la IA?
Sí, es un tema un poco conflictivo el análisis y el debate en ese punto, pero es que creo que en el proceso de aprendizaje definitivamente eh, ahí los docentes tienen que jugar el rol muy, muy importante, porque definitivamente, pues por ejemplo, si ahora, como antes solían dejarnos hacer la biografía, que sé yo, de Miguel Grau, y bueno, pues no. Y uno leía un libro, otro libro y hacía un resumen, ¿no? Adecuado, ¿no? De modo que si uno se copiaba y copiaba tal cual, el profesor se daba cuenta, ¿no? Entonces, porque los libros eran contaditos, pues no había muchos libros, ¿no? Entonces, eso nos obligaba a leer y hacer resúmenes importantes, pero ya que se está hablando del ChatGPT, ahora el ChatGPT uno le dice, el resumen de Miguel Grau en 27 palabras y y genera un texto que no existe en Internet. Entonces, y eso va a burlar cualquier revisión de cualquier docente, porque va a decir que bien que está redactado, pero ya no hay esa participación intelectual del alumno, ¿no? El alumno ya se vuelve dependiente, pero allí sí sería una malformación, ¿no? Entonces, creo que pues en esos casos ya los profesores tienen que hacer que los chicos escriban en el salón, no queda otra, ¿no? ¿No? Entonces, porque tienen que aprender a redactar, tienen que aprender definitivamente para que puedan expresarse, para que puedan conocer, para que puedan comparar, ¿no? Para que tengan una idea muy, muy importante de las raíces, de los contenidos, ¿no? Tienen que leer y resumir, explicar, ¿no? Entonces, eso sí es importantísimo, ¿no? Pero bueno, en lo que Javier decía, pues ya a las alturas de cuando uno está haciendo producción científica, pues, ¿no? Obviamente es muy, muy válido lo que Javier dice. Hay tantas cosas, por ejemplo, yo te genero, como exactamente lo que decía Javier, 4 o 5 artículos importantes y le digo que me saque la conclusión. O sea, si uno se va a poner a leer y sacar los artículos, que obviamente está bien, pero ya estamos en un tema competitivo a nivel mundial, que uno ya sabe hacerlo, lo ha hecho muchas veces, y tener ayudas de estos softwares es importantísimo para la producción, pues, ¿no? Estamos en un tema de competencia mundial y de producción, y tenemos que generar productos, tenemos que generar artículos, ¿no? Entonces, definitivamente las herramientas van a ser muy, muy fuertes, ¿no? Es como en la agricultura, tener saber cultivar y todo está muy bien, pero tener una máquina que te haga el proceso rapidísimo y perfecto es mucho mejor, hablando de competencia, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante en los procesos de aprendizaje que se excluyan estas herramientas, a mi parecer, ¿no? Gracias. Si me permites aquí, Mercedes, la verdad que tu pregunta, tu reflexión es bastante interesante porque todos nosotros somos docentes, imagínate, y nos pasa todos los días. Te diré que eso nos pasa todos los días, no solamente, sí que es preocupante en redacción, porque ahí es donde nosotros tenemos que justamente en como dice Hugo, en nuestro proceso de formación, si bajamos escuela, colegio, universidad, estamos formándonos, efectivamente, justo ahí viene la regulación, ¿no? Así como hay ventajas del IA, hay desventajas. Y coincido plenamente con Hugo cuando dice, a ver, en procesos de formación deben estar básicamente regulados de manera tal, es un doble esfuerzo para los docentes para ver en qué momento efectivamente es una creación de nuestros estudiantes o es un trabajo hecho por nuestros estudiantes o es un recogido de ChatGPT. No, es un sobreesfuerzo, pero coincido que debería justamente entrar la regulación ahí, en la parte formativa, y decir, ojo, que aunque ustedes traigan ChatGPT, aquí, si ustedes nos presentaron algo redactado por ustedes, sobre todo en estos cursos que son imprescindibles la formación, porque soy formada en Derecho, pero vaya que me ha costado redacción y hay que reconocerlo. Ahora, uno con estas herramientas nos mejora, pero nosotros ya tenemos todo un expertise, porque nos han enseñado, como tú dices,
que uno mismo lo traiga a mano. Porque los exámenes en San Marcos, cuando decía, aparte de los objetivos, había esto justamente que nos decía, libre, usted redacte, ¿qué incluye esta institución? Y nosotros estábamos ahí. Y ahí tenemos que poner el punto, la coma, cuándo teníamos que separar un párrafo de otro, cuándo dábamos un... Realmente, Mercedes, un gran trabajo para ti, pero creo que aquí entra talla de regulación en la parte formativa, coincido con... También lo que eh, en realidad los procesos de aprendizaje, ahora que estamos experimentando, si nos subimos a las plataformas de Cisco, de Google, o sea, el aprendizaje es interactivo. Entonces, el acopio de información ya no es un problema. Nos dan un modelo, que ellos mismos han recopilado, nos dan un modelo y de la frecuencia con que nos interactuamos con modelos correctamente escritos, lo más probable es que cuando nos toque hacerlo en línea y redactando en ese momento escribiendo, la propia, terminamos de redactarlo y nos dice claramente cuáles han sido nuestros errores. Y luego podemos, o sea, tener esa retroalimentación y luego avanzar. En la vida práctica tuvimos un diplomado en anticorrupción y el examen fue claramente 20 preguntas con opciones para que ellos razonaran y seleccionaran la opción que era correcta. Y podían seleccionar de las 20, 10 libros abiertos, lo único que no podían conversar eran 120 personas profesionales del más alto nivel y estadísticamente es imposible que dos personas puedan tener la misma selección de preguntas de las 20. Y cuando lo tenían, era rápidamente que habían copiado. Y luego había 4 preguntas para redacción que tenían que seleccionar 2. Nuevamente, tenían que seleccionar y tenían que escribirlo a mano. O tenían que escribirlo ya, a mano. Terminado, se reconocía rápidamente lo que habían sido copiados uno del otro. Ah, perdón, ni siquiera lo hicieron en el aula, lo hicieron en sus casas y se copiaron. Y el texto venía impecable, pero copiado. Se comparaban y rápidamente se reconocía. Entonces, ¿cuál era la siguiente corrección? Que tenían que volverlo a corregir, seleccionar las otras 2 preguntas que no habían respondido y volverlo a enviar. ¿Por qué? Porque ellos ya cuando sabían que habían sido descubiertos, se esforzaban en hacerlo por ellos mismos. ¿Y por qué? Porque las reglas que nosotros tenemos, memorísticas, de evaluación de corte, no de proceso, sin retroalimentación, sin aplicar la estadística, etcétera, lo único que hacen es que nos impiden que las personas corrijan, aprendan, que esa es la esencia de los sistemas inteligentes, y además que puedan tener buenos modelos, porque al fin y al cabo, lo que nos falta ahora son modelos. Los profesores se agotan en el tema de poder corregir, cuando en realidad la Internet, la inteligencia artificial, pueden hacer esa tarea por ellos de retroalimentar. Y creo que es una gran sugerencia que ha hecho Javier y Hugo y Rosemary, que creo que tenemos que innovar. La innovación, o sea, lo que nos da la inteligencia artificial es la oportunidad de innovar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente, la redacción es un don que nos caracteriza a los seres humanos, que no todos tienen o tenemos la oportunidad de hacerlo correctamente. Para eso hay escritores, hay lingüistas, hay etcétera, ¿no? Y cada uno de nosotros y cada persona se dirige al área de su saber. Entonces somos nosotros, los docentes, los que, de acuerdo a nuestra línea educativa, a nuestra línea de enseñanza, tenemos que estar por encima, esperamos, o al menos, sobre nuestros alumnos, al menos en conocimiento, sobre nuestro tema. Entonces, si vamos a utilizar, como es evidente que así va a ser, nuestros alumnos, la inteligencia artificial, el ChatGPT, y todo lo que tenga a su mano para poder trabajar en su aprendizaje, nosotros tenemos, o por lo menos a la par de ellos, porque son fuertes, son abiertas, totalmente abiertas, son jóvenes, tienen las neuronas listas, activas, listas para producir.
Entonces, nuestra experiencia debe darnos la objetividad necesaria para poder identificar determinadas circunstancias, problemas, pueden ser plagios, reproducciones, malos intentos, etcétera, sea lo que se presente. Tenemos, por ejemplo, en el área del arte, tú le puedes decir a un estudiante artístico que se ponga a dibujar y que te mande, por ejemplo, no sé si así lo hacen, te mande el diseño. Ahora, inteligencia artificial que te crea maravillosa diseños artísticos. Mira, ¿acaso vamos a creer de que eso no va a funcionar? No tienen que quedarse. Tienen que mirarlo, copiarlo, aprenderlo, tal vez hacerlo así y mandarlo. Este es el problema del alumno, pero es el profesor el que tiene que estar sobre ello y buscar las alternativas para poder dirigirlo. Al menos ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Hay una mano también levantada de Zoraida Quevedo. Me parece muy interesante todos los temas que están tocando. Yo soy médico, soy traumatóloga y me interesa mucho el área de investigación dentro de la medicina. Entonces, lo que hemos estado evaluando con el grupo de colegas que estamos detrás de esto es que definitivamente el punto álgido, por ejemplo, para nosotros es la data, ¿no? La recolección de datos que tenemos, que tenemos en las historias clínicas. Entonces, si bien es cierto, la inteligencia artificial es una gran ayuda, digamos, para cualquier trabajo, para cualquier disciplina, no podemos olvidarnos de que la acción humana es fundamental. Si el registro de los datos es errado, las estadísticas van a ser erradas y, por lo tanto, los trabajos de investigación van a seguir arrastrando los hierros y con eso se va a alimentar la inteligencia artificial y entonces al final vamos a terminar arrastrando una serie de errores. Actualmente, por ejemplo, en mi campo, tenemos cirugías que se realizan con asistencia de computadora. Pero obviamente la computadora está basada en inteligencia artificial que se alimenta con los datos que los médicos le dan. Entonces, pues definitivamente lo que pienso yo es que lo más importante es que cada disciplina identifique cómo alimentar la data de la mejor manera posible para poder tener la mejor colaboración de la inteligencia artificial en cada disciplina, ¿no? Bueno, es eso lo que quería comentar, porque por lo menos yo como cirujana que conozco, y creo que la mayor parte de cirujanos anda tan ocupado en la labor misma asistencial, porque tenemos muchísima demanda. Entonces, a veces descuidamos ese punto del registro de la data, que es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, Bien, sí, en ese tema creo que la doctora Soraya nos ha hecho una pregunta muy, muy importantísima. He tenido la suerte, la oportunidad de asesorar algunas tesis en este tema y he visto cómo sufren mucho los tesistas para poder hacer alguna demostración en el tema de inteligencia artificial y sufren eh, más por la data que por todo ese conocimiento importante de entrenamiento y todo, ¿no? Había un caso que 2 veces a una tesista ya era su última oportunidad para que le aprueben, y bueno, me contactó y me dijo, yo soy estadista, soy experta en datos, soy experta en el tema, y me dicen que la muestra está mal. Yo no sé si he cumplido todo, que está mal, por favor ayude. Entonces, vi su data y encontré el tema justo que planteó la doctora. No es que hay que recopilar data real de los expertos. Ya, ok, ese es paso 1, definitivamente. Y el paso 2 es el análisis de la data, el análisis, la limpieza y la depuración. ¿Ya? Y
no solo la depuración, sino también la generación no real, pero matemáticamente adecuada de datos, complementar la data a veces faltante. Adelante. Uso ese punto, dos prácticas y que nos pongan del COVID. Se recluyó a la gente y se suponía que tenía los medios de vida para poder soportar sin salir. Pero en realidad la gente estadísticamente compraba al día sus alimentos, ¿ya? Porque no tenía ingresos permanentes. Conclusión, ¿qué pasó? La gente tenía que salir a trabajar, se contagiaron. ¿Por qué? Porque la estadística no ayudó al que tomaba las decisiones a entender que lo que estaba haciendo, al recluirlos y al pensar que había una normalidad, sencillamente estaba agravando la situación. Y luego los famosos, como ocurre con los carros, los pico y placa, que un día salen unos, otro día salen otros, que solo salían las mujeres y no los hombres. Entonces, conclusión, salían las mujeres y resulta que las mujeres se contagiaron más. Entonces, la estadística tiene un elemento que cuando hacemos prospectiva, decimos No, el foresight y el forecasting. El foresight, el forecasting nos dice la predicción cuál estamos, y es confiable en muchos, pero cuando viene un cisne negro, cuando viene un escenario que no está previsto, entonces necesitamos hacer escenarios múltiples porque alguno de esos escenarios va a estar más aproximado a esa realidad y nos va a permitir anticiparnos. Entonces, de ahí la importancia que en los estudios de la estadística se tiene que complementar con la información que viene de la recolección cualitativa de los datos o de la evidencia dura, como decimos, pero aislada, que no está dentro de la estadística, sino son hechos que aparecen, pero que no están registrados y que definitivamente nos van a permitir tener lo que se llama señales débiles de los nuevos procesos que están ocurriendo o de las anomalías que están ocurriendo. Entonces, esas señales débiles nos van a ayudar a anticiparnos. Y entonces, la inteligencia artificial, ¿a qué nos ayuda? A que eso que ahora se hace con expertos o de manera cualitativa, también la inteligencia artificial puede recolectar de mayor cantidad de expertos en un tiempo más breve para ayudarnos a retroalimentar esa predicción estadística, ¿no? Nosotros le llamamos forecasting, ¿no? Y ayudar a que haya una predicción o construir escenarios para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al final las decisiones no son únicas. Justamente quisiera aportar una cosa muy pequeña nada más. Creo que Soraya, la doctora Soraya, que justamente nos trae a colación esto, que la inteligencia artificial para obtener estos datos en la estadística en salud es bastante grave, ¿no? Porque, claro, en un momento dado, había un indicador que decían, se mejora la predicción del diagnóstico, o se mejora el diagnóstico médico, se detecta de manera temprana las enfermedades, y por otro lado decían, identificamos tratamientos efectivos. Yo creo que sí, esto se da, pero coincido con Ricardo en el sentido de que debe haber expertos, justamente ahí entra a tallar la reglamentación, debe haber expertos que valide esa data, ese recojo para lo que realmente ya no existe, esas distorsiones como señala la doctora Soraya, me parece allí bastante imprescindible. claro está. Bien, Sí, sí, quería un poquito sí, dime. acotar. Sí, por ejemplo, en los temas médicos, ¿no? Y los médicos eso lo saben muy bien cuando se está recolectando datos sobre, qué sé yo, pacientes con cáncer, los tipos de cáncer, los tratamientos, etcétera. Hay casos que uno dice que se ha sanado por milagro, lo que fuera, o sea, casos atípicos, ¿no? De que dado proceso Sí. una respuesta B genera una respuesta X, ¿no? Pero esos casos, siendo reales y estando validados por los expertos médicos, ¿no? Pero son atípicos. Entonces, esos casos atípicos tienen que salir, tienen que excluirse de la base de datos para el entrenamiento, en este caso de las redes neuronales, sistemas expertos artificiales, tienen que excluirse y con esos datos poner un dato, aunque no es real, pero el conjunto de médicos va a decir, dado este caso, ¿cuál debió ser la respuesta? La respuesta salió X,
Pero ¿cuál debió ser? La respuesta C. Ah, los médicos dicen, y esa es la data que debe alimentar. O sea, porque la data muchas veces contiene datos reales, validados por los expertos, pero que no han sido excluidos por eso, o muchas veces el tema regional artificial no, la data debe ser es como una persona, pues una persona entiende cuando todo está claro, cuando la secuencia A produce la secuencia B, la secuencia C, ¿no? Y uno encuentra esa coherencia entre los datos, pero si hay cosas incoherentes, uno dice, pero esto no entiendo por qué. Ah, entonces la red neuronal también es así y no te va a producir un entrenamiento adecuado. O si descubre algún entrenamiento, va a descubrir el entrenamiento va a generar, ¿no? Para resultados, predicciones erradas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la limpieza y la depuración de datos, ¿no? Pasaba así chiquito un caso de un tema financiero, ¿no? Era un dato real y que se necesitaba pronosticar cuánto de dinero habría que prestar a un determinado cliente que cumplía las condiciones A, B, C, D, F, G. ¿Ya? Entonces, y este sistema experto generaba resultados errados. Entonces, ¿qué pasó? Que se detectó que en la base de datos, en la base de conocimientos, existía casos anómalos. Y cuando se entrevistó al que había generado esa data, por ejemplo, ¿no? Casos que no cumplían con los requisitos adecuados, se le generó un préstamo grande. Entonces, el responsable dijo, no, es que es un pariente mío y que si él no pagaba el crédito, yo lo iba a pagar. Ah, pero eso no está en la data, ¿no? Entonces simplemente ese caso debió haber sido excluido. Al no ser excluido se está dando y no entrena el modelo, no se va a lograr. Y bueno, que los datos sean analizados por expertos humanos, lo que dijo la doctora Soraya. Muchas gracias. Sí, evidentemente, si hay información errada, mala, los resultados no creo de que salgan buenos. Más aún, si se levanta un edificio y sus cimientos son malos, al primer terremoto se va a venir abajo. Entonces, siempre la data, yo siempre he dicho que todas las áreas del saber son específicas. Es así que los estadísticos tenemos la obligación de trabajar con esta data y verificarla, arreglarla, organizarla y conversar con el experto en el tema. Bueno, esos son puntos ya estadísticos en los cuales se trabaja de mano a mano con especialistas. Es lamentable, pero nosotros todos sabemos aquí de que siempre cualquier tipo de reunión tiene que llegar a su fin. Hay algunas preguntas, hay una persona que me está diciendo que ponga un ejemplo, ya no hay tiempo, ya nos hemos sobrepasado del tiempo, esperemos de que los panelistas aquí invitados tengamos otra oportunidad, la cual podamos volver a enfatizar en puntos precisos tal vez, ¿no? Ha sido un gran placer, un aprendizaje global, creo que nos ha servido a todos por igual y a algunos más en lo personal. Pedirte, Aurora, por favor, si podríamos retroalimentar en algún momento mediante una red o algo, porque ha quedado tan interesante el tema y yo creo que tanto los participantes como los panelistas nos hemos quedado con las ganas de tomarnos un café y conversar, porque hay muchas cosas que realmente podemos seguir haciendo, queremos trabajar. Yo he estudiado en San Marcos mi maestría, también en la Villa Real, entonces, y hay múltiples campos en los cuales podemos seguir colaborando y ya vi que tu página en YouTube creo que ha sido muy modesta, debes hacerle un publicidad más grande, y creo que te vamos a estar siguiendo y vamos a estar interactuando. Muchas gracias y Gracias. éxitos. Igualmente agradezco, Aurora, la invitación, agradezco a Ricardo, a José, a Javier, mi amigo también. Creo que nos hemos quedado con ganas de hablar un poquito más. Muchas gracias por todo. Felicitaciones, Aurora.
Gracias a ustedes, verdaderamente. Aurora, verdad, disculpa por cortarte, pero me ha quedado bastante interesante el tema. Me ha sido muy grato que incluso los participantes tengan grandes aportes. En verdad, hay muchas aristas y sí considero, voy a hacer llegar a la Comisión del Congreso que está discutiendo esta norma. Es importante que a ustedes, los profesionales, los escuchen. Hugo, Ricardo, Javier, tú misma, Aurora, que has promovido esta mesa de diálogo, y por qué no a las participantes del día de hoy y a aquellas que te siguen. En realidad esto es un tema muy interesante, que cuando el Congreso emite una norma, debe escuchar a los profesionales, debe escuchar a los actores de la sociedad y de repente dar una buena, Aporte. o dar una norma más accesible a la sociedad. Voy a poner en autos una vez que tú edites y cuelgues la información para que los responsables escuchen ustedes, los profesionales, en los temas y, por qué no, a los que te siguen y han estado acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, definitivamente es un placer haber estado con ustedes y con todas. Y la idea es seguir difundiendo el conocimiento, compartir nuestra poca, casi nada, nuestro granito de arena sobre este tema. Hay mucho que aprender y somos nosotros, los docentes, los que estamos en la obligación de aprender y aprender y aprender más y bien. Gracias nuevamente. Y antes de dar por finalizada esta mesa de diálogo, quiero invitarlos a todos los presentes, a los panelistas que nos han acompañado hoy día, el próximo sábado, 1 de julio, a las 11 de la mañana, en una entrevista que se realizará en el canal de YouTube Atrévete Investiga, al señor David Mauricio Sánchez, que lamentablemente por sus múltiples compromisos no pudo estar entre nosotros hoy día. Es doctor en Ciencias de la Ingeniería de Sistemas y de la Computación, magíster en Ciencias Matemáticas. Y los invito al próximo sábado, con quien podremos hablar de qué hacer con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son estos avances que se están presentando de forma tan acelerada y a dónde nos puede llevar? El link a la entrevista lo van a poder ubicar en los detalles de esta grabación. Los esperamos.